Él volvió al pueblo para encarcelar a la única mujer que se le había escapado, la culpable de la ruina de su mentor. Ella lo veía como el hombre que había destruido su vida, manchando su nombre para siempre con una sospecha. Se odiaban con la frialdad de un crimen sin resolver. Pero cuando un nuevo robo idéntico al anterior los obliga a trabajar juntos, descubren que el verdadero ladrón sigue suelto, mucho más cerca de lo que imaginan. Y ahora, su odio se ha convertido en su única coartada para no ser las próximas víctimas. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El inspector Marco Rivas, a sus 35 años, era un hombre atormentado por un fantasma. No un fantasma de sábanas y cadenas, sino uno mucho peor, el fantasma de un caso sin resolver. 5 años atrás, el robo de la lágrima de la luna, un collar de diamantes de valor incalculable, de la joyería de la familia Luján en el pequeño y pintoresco pueblo de Almendralejo. No solo había conmocionado a la comunidad, sino que había destruido la carrera de su mentor, el comisario a punto de jubilarse, don Alberto. El caso fue la espina clavada en la brillante carrera de Marco, un rompecabezas al que le faltaba una sola pieza para ser completado. Y esa pieza tenía un nombre, Isabel Luján. Isabel, la dueña de la joyería, hija del prestigioso orfebre del pueblo, era su única sospechosa. Tenía la oportunidad, los conocimientos para desactivar las viejas alarmas, y un motivo aparente, las deudas de juego de su difunto padre. Pero nunca pudieron probarlo. Su coartada fue débil, pero irrompible. El collar nunca apareció. Y la falta de pruebas, junto con la reputación intachable de su familia, la dejaron libre, pero manchada para siempre por la sospecha. El pueblo, ante su hogar, se convirtió en su prisión. El escándalo obligó a Marco a pedir el traslado a la ciudad, donde había intentado enterrar ese fracaso bajo montañas de casos resueltos. Pero ahora, un nuevo puesto, una promoción irónica, lo traía de vuelta a Almendralejo como el nuevo comisario jefe. Y lo primero que hizo al llegar no fue desempacar su maleta, sino caminar hasta la plaza del pueblo y detenerse frente a la joyería Luján. La vio a través del cristal. Isabel, ahora de 32 años, era una sombra de la mujer vibrante que recordaba. Se movía con una gracia silenciosa y contenida, su hermoso rostro a menudo velado por una expresión de melancolía. Vivía como una reclusa, del trabajo a la casa familiar que estaba justo encima de la tienda, su vida social reducida a cenizas. El odio que Marco sentía por ella era frío y profesional. Para él, ella era la encarnación de la injusticia, una criminal astuta que se escondía a plena vista. Para ella, él era el hombre que le había robado la vida, el que había envenenado a todo un pueblo contra ella con sus acusaciones. Y el destino, con su cruel sentido del humor, estaba a punto de encerrarlos en la misma habitación. Una noche, un mes después del regreso de Marco, el pueblo se despertó con una noticia que heló la sangre de todos: la casa de la familia más rica de la comarca, los Sotomayor, había sido asaltada. Y el botín no era dinero. Habían robado una única pieza de la colección privada de la matriarca, el corazón de fuego, un legendario rubí rodeado de esmeraldas. Y el método del robo era escalofriantemente familiar. Sin forzar la entrada, las alarmas desconectadas con una precisión de experto, el ladrón sabía exactamente dónde estaba la joya. Era el mismo estilo, la misma firma invisible que en el robo de la lágrima de la luna. El pánico se apoderó de Almendralejo, y todas las miradas, incluyendo la de Marco, se volvieron hacia la única sospechosa posible, Isabel Luján. Su primer encuentro en 5 años fue en la propia joyería. Marco entró con 2 de sus oficiales, la campanilla de la puerta sonando como una sentencia. Isabel levantó la vista de la delicada pieza que estaba puliendo, y sus ojos oscuros, al reconocerlo, se endurecieron hasta volverse 2 trozos de obsidiana. «Comisario Rivas», dijo ella,
Su voz era un murmullo helado. ¡Qué desagradable sorpresa! ¿Viene a arrestarme por fin, o solo a disfrutar de las vistas de la vida que me ayudó a destruir? Señorita Luján, replicó él, su tono igualmente frío. Estoy aquí por el robo en la finca Sotomayor. Supongo que ya habrá oído las noticias. Un robo muy particular. Me pregunto si sabe algo al respecto. Lo único que sé es que usted ve mi cara en cada sombra de este pueblo, dijo ella, poniéndose de pie. Le di mi declaración hace 5 años. No tengo nada más que decirle. Ahora, si no van a comprar nada, les agradecería que se fueran. Su presencia ahuyenta a los pocos clientes que todavía se atreven a entrar. Marco se acercó al mostrador, invadiendo su espacio personal. Podía oler su perfume, una mezcla sutil de lavanda y metal pulido. Esta vez era diferente, Isabel, susurró, usando su nombre para desestabilizarla. Esta vez soy yo quien manda. Y no descansaré hasta que cada secreto de este pueblo, y cada secreto que usted guarda, salga a la luz. Pues prepárese para no descansar nunca, respondió ella, sosteniéndole la mirada, un duelo de voluntades en medio de los destellos de oro y plata. La investigación oficial comenzó, y la vida de Isabel se convirtió en un infierno vigilado. Marco, convencido de su culpabilidad, obtuvo una orden para colocar un coche de policía permanente frente a su tienda y para seguirla. Cada vez que ella salía, un coche la seguía a una distancia insultante. Se sentía como un animal en una jaula. El pueblo, que había empezado a olvidar, volvió a señalarla, a susurrar a su paso. El acoso llegó a un punto insoportable. Una tarde, incapaz de soportarlo más, Isabel irrumpió en la comisaría. Marchó directamente al despacho de Marco, su rostro pálido de rabia. «Se divierte», le espetó. «Y me está asfixiando. Está convirtiendo mi vida en un circo. No puede hacerme esto, no tiene pruebas». «Aún no», dijo él con calma, reclinándose en su silla, disfrutando de verla perder el control. «Pero las tendré. La gente como usted siempre comete un error. Se vuelven arrogantes. Y yo estaré allí cuando lo cometa». «Es usted un hombre cruel, atormentado por su propio fracaso», dijo ella, su voz temblando. «Cree que encerrándome a mí podrá encerrar su propia incompetencia de hace 5 años». La verdad de sus palabras lo golpeó, pero no dejó que se le notara. Se levantó y se acercó a ella. «Usted habla de crueldad, señorita Luján. Pero yo solo soy la consecuencia. La causa fue un ladrón que no solo robó un collar, sino que destruyó la carrera de un buen hombre y manchó el nombre de este pueblo. Y si tengo que ser cruel para hacer justicia, que así sea». Él estaba tan cerca que ella podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Se encontró atrapada entre el escritorio y la intensa presencia de él. Su rabia comenzó a mezclarse con otra cosa, una extraña conciencia de él como hombre, de su altura, de la sombra de la barba en su mandíbula. «¿Sabe qué es lo más gracioso de todo esto, inspector?», dijo ella en un susurro peligroso, cambiando de táctica. «Que a pesar de todo su acoso, de sus hombres siguiéndome a todas partes, no me tiene miedo, ¿verdad? Porque si de verdad creyera que soy una peligrosa ladrona de joyas, no se atrevería a acercarse tanto a mí en una habitación vacía». Él sonrió, una sonrisa torcida y seductora que la pilló completamente desprevenida. «Oh, no se equivoque, Isabel», murmuró, su voz bajando a un tono íntimo y ronco. «No le tengo miedo. Pero no sabe la de noches que he pasado pensando en lo hábiles que deben ser unas manos capaces de desactivar un sistema de alarma de 1950. Me pregunto para qué otras tareas delicadas podrían servir esas manos». El comentario, descaradamente sensual, la dejó sin aliento. Sintió un calor traicionero extenderse por sus mejillas. Estaban jugando a un juego nuevo y mucho más peligroso. Antes de que pudiera responder, él se apartó, su expresión volviéndose profesional de nuevo. «Ahora, si me disculpa, tengo un ladrón que atrapar».
Que tenga un buen día, señorita Luján. Y no se aleje mucho de la ciudad. Salió del despacho dejándola aturdida, su corazón latiendo con una mezcla de furia y una excitación que la hizo odiarse a sí misma. La tensión entre ellos se convirtió en el eje de la investigación. Obligados a interactuar, sus encuentros se convirtieron en un campo de batalla verbal lleno de dobles sentidos y una tensión subyacente que ambos intentaban ignorar. Marco comenzó a investigar el pasado de la familia Sotomayor y encontró una conexión sorprendente. El abuelo de Isabel había diseñado el collar La Lágrima de la Luna, pero también el broche El Corazón de Fuego. Y ambos contenían un mecanismo de cierre único, una especie de rompecabezas que solo un experto Luján sabría abrir sin dañarlo. Esto, para Marco, era casi una confesión. Decidió enfrentarla con esta nueva prueba. Fue a su casa, al apartamento encima de la joyería, a altas horas de la noche. Ella le abrió la puerta en bata, su pelo suelto sobre los hombros. «Es tarde, inspector. Viene a revisar debajo de mi cama por si escondo el botín», dijo con sarcasmo. «Vengo a hablar del mecanismo Luján», dijo él, entrando sin ser invitado. El apartamento era acogedor, lleno de libros y bocetos de diseños de joyas. Contrastaba con la imagen de una mente criminal fría que él tenía de ella. ¿Sabía que su abuelo diseñó ambas piezas robadas? Mi abuelo era el mejor orfebre de la región. Diseñó casi todas las joyas importantes de Almendralejo. Eso no prueba nada, replicó ella. Prueba que usted, como su aprendiz, es una de las pocas personas vivas que conocería el truco para abrirlas sin dejar rastro, insistió él, acercándose. Lo cual nos devuelve a la pregunta principal, Isabel. ¿Dónde está? ¿Dónde está el corazón de fuego? No lo sé, gritó ella, su frustración estallando. Ya se lo he dicho 1000 veces. Soy inocente. Pues entonces, ayúdeme a encontrar al culpable, replicó él, su voz subiendo de volumen. Déjeme entrar en su vida, en su taller, en sus libros de contabilidad. Abra todo para mí, demuéstreme que no tiene nada que esconder. Ya me ha quitado suficiente, Rivas. No le daré el resto de mi vida para que la diseccione y la exponga ante todos. Entonces seguiré siendo su sombra, rugió él, acorralándola contra la pared del pasillo. Apoyó las manos a cada lado de la cabeza de ella, atrapándola. Seré lo primero que vea por la mañana y lo último que vea por la noche. Escucharé sus llamadas, leeré su correo. Conoceré cada secreto que tiene hasta que encuentre el que la delate. Estaban increíblemente cerca. Ella podía ver las finas líneas de cansancio alrededor de sus ojos, oler el café en su aliento. Él podía ver el pulso latiendo con furia en la base de su cuello, la forma en que sus labios estaban entreabiertos. Odio todo lo que usted representa, susurró ella. Y yo debería despreciar cada fibra de su ser, respondió él, su voz igualmente baja. Y entonces, muy lentamente, bajó la cabeza. Ella no se apartó. No supo por qué, si era desafío, o una extraña y retorcida curiosidad, pero se quedó quieta. Sus labios estaban a 1 milímetro de distancia, el aire crepitaba entre ellos. Y la campanilla de la puerta principal sonó, estridente, rompiendo el hechizo. Ambos saltaron hacia atrás como si se hubieran electrocutado. Se miraron, los ojos muy abiertos, conmocionados por lo que casi había sucedido. Con manos temblorosas, Isabel fue a abrir la puerta. En el umbral estaba un hombre alto, de unos 40 años, con una sonrisa amable y un ramo de flores. Era Javier, el sobrino del comisario retirado, don Alberto, el hombre cuya carrera Marco tanto quería vengar. Javier era médico, y se había ido del pueblo hacía años, pero acababa de regresar para hacerse cargo de la consulta de su tío. Isabel, hola, dijo, su sonrisa flaqueando al ver el rostro agitado de ella y al inspector Rivas en el pasillo. Siento la hora. Oí lo del robo, y que te estaban molestando de nuevo. Quería asegurarme de que estuvieras bien. Te traje esto. Le tendió las flores.
Eran lirios blancos, sus favoritos. Isabel los cogió, sintiendo una oleada de gratitud y de confusión. Javier, el hijo del pueblo que se había ido, representaba una amabilidad y una normalidad que ella había olvidado que existían. La mirada de Marco pasó del ramo de flores a la expresión de agradecimiento en el rostro de Isabel, y una emoción desconocida, fría y desagradable, se instaló en su pecho. ¿Y usted es? Preguntó Marco, su tono oficial apenas ocultando su hostilidad. Javier Aguirre. Crecimos juntos, dijo Javier, asintiendo a Isabel. Miró a Marco con una calma que lo irritó aún más. Inspector, aprecio que haga su trabajo. Pero la mitad del pueblo podría testificar que Isabel no ha hecho nada sospechoso en 5 años. Quizás debería ampliar su lista de sospechosos, en lugar de acosar a la única persona que ya ha sufrido bastante por este asunto. La defensa educada pero firme fue como echarle sal a la herida de Marco. No solo había alguien que defendía a su sospechosa, sino que lo hacía con una familiaridad, con una historia compartida que él no poseía. Mientras Marco los observaba hablar en la puerta, una idea loca, un nuevo ángulo, comenzó a formarse en su mente. ¿Y si Isabel no era la ladrona, sino la cómplice? ¿Y si tenía un socio? Un socio que se había mantenido oculto durante 5 años y que ahora, con el regreso de Marco, había vuelto a actuar para desviar las sospechas o para aterrorizarla a ella. Y quizás, solo quizás, ese nuevo defensor, el amable doctor Javier, no era tan inocente como parecía. Esta nueva posibilidad no hizo que su obsesión por Isabel disminuyera. Al contrario, la intensificó. Ahora, no solo la vigilaba como a una criminal, sino como a una pieza clave en un juego mucho más grande y peligroso. Y la idea de ella conspirando con Javier, riendo con él, quizás incluso amándolo, le provocaba una rabia tan intensa y personal que lo asustaba. Ya no era solo por vengar a su mentor. Se estaba volviendo personal. Se estaba volviendo una batalla por la verdad de Isabel, una verdad que sentía que solo él tenía el derecho de desvelar. La llegada de Javier Aguirre al Almendralejo cambió las reglas del juego de una forma que Marco no había anticipado. El amable doctor, con su reputación impecable y su conexión personal con casi todo el pueblo, se convirtió en el campeón inesperado de Isabel. La defendía públicamente, ponía en duda la investigación de Marco en conversaciones en el café local, y, lo que era peor, pasaba cada vez más tiempo con ella. Marco observaba esta nueva dinámica con una mezcla de frustración profesional y una irritación profundamente personal que se negaba a etiquetar como celos. Veía cómo Javier llevaba a Isabel a cenar, con la excusa de sacarla de su encierro. Los veía pasear por la ribera del río, su complicidad evidente incluso a la distancia a la que Marco obligaba a sus hombres a seguirlos. Cada risa que Isabel compartía con Javier era, para Marco, como una pequeña traición. No era lógico, pero sentía que el misterio de Isabel le pertenecía. Y Javier era un intruso que estaba contaminando la escena del crimen. Su nueva teoría, la de que Javier podría ser el cómplice de Isabel, se convirtió en una obsesión. Comenzó a investigar al doctor, pero Javier Aguirre era un libro abierto. Un expediente académico brillante, años de trabajo en hospitales de la ciudad, una reputación intachable. Nada. Pero Marco no se rindió. Creía que nadie era tan perfecto. Mientras tanto, la convivencia forzada entre Marco e Isabel continuaba, cargada de una tensión casi insoportable. Él seguía con su vigilancia, pero sus interrogatorios se volvieron más extraños, más personales. Ya no solo preguntaba por coartadas y mecanismos de joyería. Así que Aguirre y tú eran amigos de la infancia, le dijo un día, mientras la entrevistaba en su taller de joyería, un espacio lleno de herramientas delicadas y bocetos de diseños. Me pregunto por qué volvió ahora, después de tanto tiempo. Una coincidencia, muy oportuna. Ahora también investiga mi vida amorosa, inspector, replicó ella sin levantar la vista de una filigrana de plata que estaba soldando. Investigo todo lo que rodea a mi principal sospechosa. Incluyendo sus posibles distracciones. O cómplices. Javier es un buen hombre. Algo que usted no entendería.
Él ve más allá de las sombras que usted se empeña en proyectar sobre mí. Yo no proyecto las sombras, Luján. Yo las ilumino para ver qué se esconde en ellas, dijo él, acercándose. Apoyó las manos en la mesa de trabajo, a cada lado de ella, inclinándose sobre su hombro para observar su trabajo. Su proximidad era abrumadora. Ella podía sentir su aliento en su cuello, oler la colonia limpia y masculina que usaba. Sus manos, que siempre eran tan firmes, temblaron ligeramente. Su pulso es un poco rápido, Isabel, susurró él cerca de su oído. Los culpables a menudo se ponen nerviosos cuando se sienten acorralados. O quizás, no es culpabilidad lo que la pone nerviosa. Ella dejó la herramienta de soldar bruscamente y se giró en su taburete para encararlo, su rostro a escasos centímetros del de él. Quizás lo que me pone nerviosa es tener a un hombre obsesionado y amargado respirándome en la nuca, invadiendo mi espacio con teorías ridículas. ¿No tiene a otros criminales que perseguir o su universo gira exclusivamente en torno a mí? En este momento, mi universo profesional, sí, respondió él, sus ojos bajando a sus labios. Pero tiene razón en algo. Estoy obsesionado. Obsesionado con la verdad. Y la verdad está en usted, de una forma u otra. Y voy a sacarla, aunque tenga que desmontarla pieza por pieza, como una de sus joyas. Tenga cuidado, inspector, replicó ella en un susurro, no vaya a hacer que al final se corte con una de esas piezas. La intensidad de su duelo de voluntades fue interrumpida por la entrada de un nuevo personaje en la historia, uno que añadiría una capa de complejidad al misterio. Elena Sotomayor, la matriarca de la familia a la que le habían robado el corazón de fuego, se presentó en la comisaría. Era una mujer mayor, elegante y de carácter fuerte. Exigió ver a Marco. Comisario Rivas, esto es intolerable, dijo, sentándose en su despacho sin ser invitada. No solo me han robado, sino que su única línea de investigación parece ser acosar a la pobre Isabel Luján, una muchacha cuya familia ha servido a la mía durante generaciones. Es absurdo. Marco se sorprendió por la vehemente defensa de Elena hacia su principal sospechosa. Señora Sotomayor, la evidencia circunstancial es. La evidencia es que usted está atrapado en el pasado, lo interrumpió ella. Vengo a decirle que reabra la investigación sobre el robo de hace 5 años. Hubo cosas extrañas. Mi difunto esposo, que era un hombre muy meticuloso, siempre dijo que había algo que no encajaba. La noche del robo de La lágrima de la luna, él estaba en el ayuntamiento, en una reunión del consejo. Y juraba que vio a alguien. Alguien que no debería haber estado allí, cerca de la joyería. La revelación de la señora Sotomayor abrió una nueva puerta en la mente de Marco. Si había un posible testigo, el caso original no estaba tan cerrado como él pensaba. Le pidió a la señora que le diera acceso a los diarios de su difunto esposo. Pasó la noche leyéndolos, y encontró la entrada de la noche del robo. El señor Sotomayor describía haber visto a una figura saliendo del callejón trasero de la joyería. No pudo verle la cara, pero sí notó algo. El hombre cojeaba ligeramente. Y llevaba un abrigo oscuro, demasiado grueso para la época del año. Marco se dio cuenta de que durante 5 años se había centrado tan obsesivamente en Isabel que nunca había buscado seriamente a otra persona. Empezó a revisar la lista de todos los conocidos y empleados de la familia Luján. Y un nombre le llamó la atención, Tomás, el antiguo contable de la joyería. Un hombre mayor, despedido por el padre de Isabel un año antes del primer robo por irregularidades en las cuentas. Un hombre que, según su ficha, había sufrido un accidente de coche unos meses antes del robo y caminaba con una ligera cojera. Marco fue a la modesta casa de Tomás para interrogarlo. El hombre, ahora un jubilado de aspecto frágil, negó tener nada que ver. Su coartada para la noche de ambos robos era sólida. Había estado en casa, cuidando de su esposa enferma. Marco no le creyó, pero de nuevo, no tenía pruebas. Frustrado, pero ahora con una nueva línea de investigación, decidió que la única forma de avanzar era acercarse a Isabel, pero de una manera diferente. No como un policía, sino como algo más. Necesitaba que ella confiara en él, que le contara los secretos de su familia que probablemente estaba protegiendo.
Esa noche, la esperó fuera de su tienda. No había ningún coche de policía a la vista. Cuando ella salió, se sorprendió al verlo solo, apoyado en la pared, sin su habitual aire de oficial. Buenas noches, Luján, dijo, su tono era neutro, casi cansado. Ella desconfiaba. ¿Qué quiere ahora, Rivas? ¿Viene a confiscar mis sueños? Vengo a proponerle una tregua, dijo él. Por primera vez en 5 años, tengo dudas. Dudas sobre su culpabilidad. Pero sigo creyendo que usted sabe más de lo que dice. Creo que está protegiendo a alguien. Ella lo miró, escéptica. ¿Y por qué debería confiar en usted? Porque el ladrón ha vuelto a actuar, dijo él. Y no creo que se detenga. Es inteligente, es audaz. Y si usted sabe algo que podría llevarme hasta él, entonces su silencio no solo la convierte en sospechosa, sino que también la pone en peligro. Quienquiera que sea, no querrá que usted y yo hablemos demasiado. Su lógica era impecable. Y la idea de que ella misma pudiera ser un objetivo la asustó. Quiero que trabajemos juntos, Isabel, continuó él, acercándose. En secreto. De cara al público, seguiré siendo el inspector que la acosa. Seguiremos siendo enemigos. Pero por la noche, nos reuniremos. Me contará todo lo que sabe sobre los asuntos de su padre, sobre sus deudas, sobre sus enemigos. Y yo compartiré con usted los avances de mi investigación. Juntos, encontraremos al ladrón. Era una propuesta loca, peligrosa. Pero también era la primera oferta de ayuda, la primera muestra de fe que había recibido en 5 años. Y la idea de ser su aliada secreta, de tener una conexión con el que nadie más conocía, le provocó un escalofrío que era una mezcla de miedo y una extraña excitación. De acuerdo, Rivas, dijo finalmente. Enemigos de día, socios de noche. Pero con una condición. Si descubrimos que yo tenía razón, que soy inocente, lo anunciará públicamente. Limpiará mi nombre delante de todo este pueblo. Hecho, respondió él. Y en ese momento, sellaron un pacto que los cambiaría a ambos para siempre. Sus encuentros nocturnos comenzaron en lugares discretos, un banco en el parque al amparo de la oscuridad, la trastienda de la joyería después de cerrar. Al principio, eran puramente profesionales. Ella le habló de las deudas de su padre, de la desesperación en la que se había hundido en sus últimos años. Él le mostró los diarios del señor Sotomayor, la descripción del hombre que cojeaba. Poco a poco, las barreras entre ellos comenzaron a caer. Una noche, mientras estaban sentados en el coche sin marcar de marco, en un mirador con vistas al pueblo, ella se echó a llorar, abrumada por el peso de los recuerdos. Yo lo quería tanto. Pero me decepcionó. Su adicción al juego nos lo quitó todo. En un gesto que lo sorprendió incluso a él mismo, Marco le puso una mano en el hombro. No eres responsable de los errores de tu padre, Isabel. Pero todo el mundo cree que sí, sollozó ella. Él la atrajo en un abrazo torpe y vacilante. Ella se apoyó en su pecho, y por primera vez en años, se permitió ser vulnerable. Él podía oler su pelo, sentir la calidez de sus lágrimas a través de su camisa. Y en ese abrazo, sintió una oleada de protección tan feroz que lo asustó. Ya no se trataba solo de resolver un caso. Se trataba de protegerla. Mientras tanto, Javier continuaba con su cortejo. Al ver que el acoso policial disminuía, Marco había retirado la vigilancia ostentosa como parte de su nueva estrategia, Javier se volvió más audaz. La invitaba a salir constantemente. Un día, Marco los vio saliendo de la iglesia juntos, después de que Javier hubiera hecho una generosa donación para la restauración del tejado. Isabel sonreía, una sonrisa genuina que Marco se dio cuenta de que rara vez le dedicaba a él. La punzada de celos que sintió fue tan aguda, tan irracional, que tuvo que apretar los puños en los bolsillos para controlarse. Su doble vida empezó a pasarle factura a Marco. Tenía que fingir ser hostil con Isabel delante de sus propios hombres, para luego reunirse con ella en secreto.
Tenía que escucharla hablar de lo amable que era Javier, de cómo la estaba ayudando a recuperar la confianza, mientras él se moría por gritarle que tuviera cuidado. Se dio cuenta de que la idea de Javier y ella juntos le dolía más que cualquier caso sin resolver. La investigación los llevó a un nuevo y sorprendente descubrimiento. Encontraron en los viejos libros de contabilidad del padre de Isabel una serie de pagos a una empresa de importación-exportación con sede en la ciudad. La empresa era una tapadera, y tras una investigación más profunda, Marco descubrió que era propiedad de un hombre que tenía vínculos con el crimen organizado y, lo que era más alarmante, había sido socio en el pasado de la familia Sotomayor. La red de secretos era más profunda de lo que habían imaginado. Parecía que los robos no eran por las joyas en sí, sino por algo que contenían. Y el verdadero culpable no era un simple ladrón, sino alguien moviéndose en las altas esferas del pueblo, alguien que llevaba una máscara de respetabilidad. Y mientras más se acercaban a la verdad, más peligroso se volvía el juego. Una noche, después de una de sus reuniones secretas, Isabel volvió a su apartamento. Encontró la puerta abierta. Alguien había entrado. Y sobre su mesa de trabajo, clavado con un cuchillo, había un lirio blanco, la misma flor que Javier le había regalado, pero esta vez, estaba marchito y sus pétalos, manchados de tinta roja. El mensaje era claro: sabemos lo que estás haciendo. Para. El terror se apoderó de ella. Pero junto al terror, sintió otra cosa: rabia. Ya no era la víctima asustada. Era una luchadora. Y ahora, tenía a alguien por quien luchar, y a alguien que lucharía por ella. Su relación con Marco había cruzado una línea invisible. Ya no eran solo socios. La confianza nacida de su secreto compartido, la vulnerabilidad que se habían mostrado el uno al otro, había florecido en algo más, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Ahora, no solo tenían que encontrar a un ladrón. Tenían que sobrevivir. Y su odio fingido se había convertido en su única y desesperada coartada. El lirio marchito fue un punto de inflexión. El juego había dejado de ser una investigación para convertirse en una amenaza directa contra la vida de Isabel. Marco sintió una furia helada. La idea de que alguien se atreviera a aterrorizarla de esa manera desató en él un instinto protector que superaba cualquier protocolo policial. «Te quedarás en mi casa», le dijo esa misma noche, su voz no admitía discusión. «De ninguna manera», protestó ella. «¿Te das cuenta de lo que diría la gente? Sería un escándalo». «Al diablo con la gente», replicó él. «Esto ya no es por tu reputación, es por tu seguridad. Quien quiera que sea, sabe que estamos trabajando juntos. Tu apartamento ya no es seguro. En mi casa, estarás protegida». Se mudó esa noche, con una pequeña maleta y el corazón en la garganta. La casa de Marco, una moderna vivienda unifamiliar a las afueras del pueblo, era como él, ordenada, funcional y con un aire de soledad. La convivencia bajo el mismo techo intensificó la tensión entre ellos hasta un punto casi insoportable. Intentaron mantener las distancias, pero el espacio era limitado y la conciencia del otro, constante. Ella se despertaba con el olor del café que él preparaba. Él volvía a casa por la noche y la encontraba en su cocina, preparando la cena, llenando su silenciosa casa con olores y vida que él no sabía que echaba de menos. «Haces esto muy bien», le dijo él una noche, observándola moverse por la cocina con una familiaridad que lo inquietaba. «Esto de invadir el territorio de un hombre y hacerlo parecer como si siempre te hubiera pertenecido. Es un talento natural», respondió ella con una sonrisa, pasándole un plato. «Puedo detectar un espacio triste y falto de alma a 1 kilómetro de distancia. Tu casa, inspector, era un caso terminal». Se reían, y en esas risas, construían un hogar improvisado sobre los cimientos de su pacto secreto. Pero la intimidad también traía consigo momentos de peligrosa cercanía. Una noche, él la encontró en el salón, incapaz de dormir. Estaba de pie junto a la ventana, abrazándose a sí misma.
Pesadillas, le preguntó él suavemente. Recuerdos, corrigió ella. Él se acercó y se paró detrás de ella. No la tocó, pero ella podía sentir el calor de su cuerpo. Cuando todo esto termine, volveré a mi vida, dijo ella en voz baja. Pero, ya no será la misma. No, dijo él. Ninguno de los dos seremos los mismos. Y entonces, en un impulso que ya no podía controlar, le puso las manos en los hombros y comenzó a masajear suavemente la tensión de su cuello. El tacto de él, firme y cálido, la hizo estremecerse. Se dejó llevar por la sensación, inclinando la cabeza hacia atrás, dándole más acceso. Sus dedos eran sorprendentemente hábiles, expertos. Para ser un policía, susurró ella, tienes las manos de un... No lo digas, la interrumpió él, su voz era un murmullo ronco. Soy la última persona a la que deberías querer que te toque. Quizás por eso se siente tan inevitable, respondió ella, girándose lentamente para encararlo. Sus rostros estaban a escasos centímetros. Y esta vez, no hubo campanas, ni interrupciones. Se besaron. Fue un beso que había estado gestándose durante 5 años, un beso que contenía toda la ira, la sospecha, la fascinación, la alianza y el anhelo no confesado. Fue un beso lento, profundo, que lo borró todo, el pasado, el peligro, el pueblo entero. Era solo ellos dos, en el silencio de la noche, finalmente admitiendo la verdad que su odio había estado ocultando. Se convirtieron en amantes esa noche, su pasión una extensión de la peligrosa alianza que habían forjado. Su amor era un secreto dentro de un secreto, una isla de calidez en un océano de peligro y mentiras. De cara al público, seguían siendo enemigos acérrimos. Él la interrogaba en el café del pueblo con una hostilidad fingida, ella le lanzaba miradas de desprecio. Y luego, por la noche, volvían a su refugio y se amaban con la desesperación de dos personas que no sabían si tendrían un mañana. Mientras tanto, su investigación los llevó a un lugar oscuro. Descubrieron que el padre de Isabel, antes de morir, había descubierto que su contable, Tomás, y el señor Sotomayor estaban involucrados en una red de contrabando, usando joyas únicas como la lágrima de la luna para ocultar y transportar diamantes de sangre ilegales de África. Las joyas originales eran desmontadas, los diamantes de sangre engarzados en su interior, y luego eran robadas para ser vendidas en el mercado negro. El padre de Isabel los había confrontado, y su accidente de coche, poco después, empezó a parecer mucho menos accidental. Tomás no era un simple ladrón, era un asesino. Y su cómplice había sido uno de los hombres más respetados del pueblo. Con el señor Sotomayor muerto, Tomás necesitaba un nuevo socio para recuperar el corazón de fuego, que también contenía diamantes. Y ese socio, para el horror de Marco e Isabel, era alguien que nadie habría sospechado. Javier Aguirre, el amable doctor, no era el sobrino del comisario Alberto por lazos de sangre. Alberto lo había adoptado de joven, después de que su padre, un viejo amigo del comisario, muriera. Lo que nadie sabía es que su padre biológico había sido el primer socio de Tomás en el negocio del contrabando. Javier, aparentemente, había heredado el negocio familiar. Su regreso al pueblo no había sido una coincidencia. Había venido a reclamar su parte. Y su interés en Isabel no era romántico, era una táctica para acercarse, para vigilarla, para averiguar si sabía algo, y quizás, para usarla como chivo expiatorio una vez más. El lirio marchito no había sido una amenaza, había sido una advertencia de Javier a Tomás, diciéndole que se mantuviera alejado de Isabel, que ella era su territorio. La pieza final del rompecabezas encajó. La verdad era más monstruosa de lo que habían imaginado. Tenían que exponerlos, pero estaban atrapados. Tomás y Javier tenían conexiones, eran peligrosos. ¿Y el comisario jubilado, don Alberto, el mentor de Marco, sabía algo? ¿Su defensa de Javier era la de un padre adoptivo ciego, o era algo más siniestro? La confrontación final se acercaba.
Sabían que Tomás y Javier intentarían recuperar la última pieza clave, los diseños originales del abuelo de Isabel, que mostraban los compartimentos secretos de las joyas. Trazaron un plan para atraparlos, una trampa peligrosa en la propia joyería. La noche de la trampa, el aire estaba cargado de tensión. Marco y su equipo estaban escondidos, vigilando la joyería. Isabel estaba dentro, como cebo. La espera fue agónica. En su escondite, Marco observaba las pantallas, su corazón en un puño. El miedo a que algo le pasara a Isabel era un dolor físico. Y en ese miedo, se dio cuenta de la profundidad de sus sentimientos. Ya no se trataba de justicia, ni de venganza. Se trataba de ella. Y se juró a sí mismo que si salían de esa, nunca más volverían a fingir ser enemigos. Le gritaría al mundo entero que la amaba. Finalmente, dos figuras aparecieron en el callejón. Eran Tomás y Javier. Entraron en la joyería, desactivando las alarmas con facilidad. «Busca los diseños», le dijo Javier a Tomás. «Yo me encargaré de la chica. Ha sido un cabo suelto durante demasiado tiempo». En el momento en que Javier se abalanzó sobre Isabel, el equipo de Marco irrumpió. La escena fue un caos de gritos, lucha y el sonido de cristales rotos. En la confusión, Tomás sacó un arma. Apuntó a Marco. Pero antes de que pudiera disparar, Isabel, en un acto de valentía desesperada, le lanzó un pesado bloque de pulido, golpeándole la mano. El arma se disparó, pero la bala se desvió, incrustándose en el techo. Marco redujo a Javier, mientras sus hombres arrestaban a Tomás. La pesadilla había terminado. La confesión de Tomás y Javier lo destapó todo, incluyendo la verdad sobre la muerte del padre de Isabel y una red de corrupción que salpicó a varias figuras importantes del pueblo. La verdad más dolorosa para Marco fue que su mentor, don Alberto, lo sabía todo. No era cómplice, pero había sospechado de su hijo adoptivo y, por amor paternal, había guardado silencio, permitiendo que la culpa destruyera a Isabel durante años. El día después de los arrestos, Marco cumplió su promesa. Convocó una rueda de prensa en la plaza del pueblo, frente a la joyería. Con Isabel a su lado, contó toda la verdad, exonerándola por completo y pidiéndole perdón públicamente en nombre de la ley por los años de injusticia. El pueblo, conmocionado, finalmente entendió. Y por primera vez en 5 años, la gente miraba a Isabel no con sospecha, sino con admiración y compasión. Después de la rueda de prensa, se quedaron solos en la plaza. Enemigos de día, socios de noche. Dijo ella, sonriendo. Creo que prefiero la segunda parte. Yo también, respondió él. ¿Sabes? Para ser una ladrona de joyas, me has robado lo único que no sabía que tenía. Mi corazón. Bueno, dijo ella, enlazando su brazo con el de él. Tú tampoco eres tan mal botín, inspector. Y se fueron caminando, juntos, bajo la luz del sol, dejando atrás las sombras, su odio finalmente resuelto en un amor que había demostrado ser la joya más valiosa de todas. La limpieza del nombre de Isabel fue solo el primer paso en la reconstrucción de sus vidas. El escándalo sacudió Almendralejo hasta sus cimientos, pero de las ruinas de las viejas mentiras, algo nuevo y más fuerte comenzó a crecer. Marco, a pesar de haber resuelto el caso que lo atormentó, tomó una decisión drástica. Renunció a su puesto como comisario. No puedo seguir en un sistema que permitió que esto pasara, le dijo a Isabel una noche. Mi mentor, un hombre que admiraba, guardó silencio. No puedo volver a ser parte de eso. Decidió abrir una pequeña agencia de investigación privada en el pueblo, dedicada a ayudar a personas que, como Isabel, habían sido ignoradas o maltratadas por el sistema. Isabel, por su parte, experimentó su propio renacimiento. Con la sombra de la sospecha finalmente disipada, el pueblo se volcó en ella, ofreciéndole disculpas y un apoyo renovado. Su joyería volvió a florecer, y ella, con la creatividad liberada de las cadenas del dolor, comenzó a diseñar las piezas más hermosas de su carrera.
Su relación con Marco se convirtió en el pilar de sus nuevas vidas. Ya no había secretos, ni fingimientos. Su amor era sólido, sereno, forjado en el fuego. Se mudaron juntos a una casa con un pequeño jardín, un lugar lleno de luz que contrastaba con las sombras en las que habían vivido. Descubrieron el placer de la normalidad, cocinar juntos, discutir sobre qué película ver, planificar viajes. Eran dos almas solitarias que habían encontrado su hogar en el otro. Pero el pasado, aunque resuelto, dejó cicatrices. El dolor de don Alberto, el mentor de Marco, era inmenso. Marco, a pesar de la traición, encontró en su corazón la forma de perdonarlo, entendiendo el conflicto de un padre que ama a su hijo incluso en su oscuridad. Sus visitas al anciano y arrepentido excomisario se convirtieron en un ritual de sanación silenciosa para ambos. Años más tarde, la vida les había regalado la paz que tanto anhelaban. Se casaron en una ceremonia sencilla en la playa, con las olas del mar como testigos, un mar que ya no simbolizaba secretos, sino la inmensidad de su futuro. Y ese futuro les trajo el mayor de los tesoros. Primero tuvieron una hija, a la que llamaron Alba, por el nuevo amanecer que había traído a sus vidas. Una niña con los ojos oscuros y la sonrisa traviesa de su madre. Y luego un hijo, Alberto, un niño tranquilo y observador con la mirada penetrante de su padre. Marco e Isabel enseñaron a sus hijos el valor de la verdad, la importancia de la compasión y el hecho de que el amor puede encontrarse en los lugares más oscuros y de las formas más inesperadas. A veces, sentados en el porche de su casa mientras sus hijos jugaban en el jardín, se miraban y recordaban el largo camino que los había llevado hasta allí. Pensar que pasé 5 años odiándote, le dijo él una vez, tomándole la mano. Fueron 5 años de prólogo para nuestra verdadera historia, respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. A veces, las mejores historias de amor empiezan con un buen misterio. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que la justicia era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y el perdón le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Marco e Isabel es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Si te gustó, suscríbete al canal.